Bienvenidos a la presentación de la clase de anatomía. Les saluda la profesora Diana Ramírez. Hoy hablaremos acerca del desarrollo de la unidad 3, artrología, referente a los contenidos de las articulaciones corporales. Según la literatura, encontramos que la articulación es la unión de dos estructuras rígidas corporales entre sí. Se llama articulación a la estructura anatómica que permite la unión entre dos huesos o entre un hueso y un cartílago. Las articulaciones se estabilizan mediante ligamentos que unen los extremos óseos y tienen movilidad gracias a los músculos que se insertan en sus proximidades. La parte de la anatomía que se encarga del estudio de las articulaciones se denomina artrología. Clasificación de las articulaciones. Les vamos a clasificar de dos maneras. Primero, de acuerdo al material que las une. Y segundo, de acuerdo a la movilidad o el grado de movilidad que tengan cada grupo de articulaciones. En total son tres grandes grupos. El primer grupo que les voy a hablar son de las articulaciones sinoviales. Estas articulaciones sinoviales también son llamadas diartrosis. Así les van a encontrar en la mayoría de los textos. La diartrosis son consideradas articulaciones móviles que permiten una amplia gama de movimientos, es decir, toda estructura del cuerpo que ustedes vean o todas articulaciones que son muy móviles que ven en el miembro superior o en el miembro inferior a nivel de la columna cervical que me permita mover la cabeza, esas son articulaciones de tipo sinovial. Tienen esa característica que son altamente móviles. Las articulaciones sinoviales es la que debemos prestar mayor atención porque es la que más cantidad encontramos su clasificación y las que tienen libertad de movimientos. Como característica encontramos en el miembro superior e inferior. Estas articulaciones tienen 6 componentes que la describen. Primero tenemos una articulación sinovial típica, que es la unión entre dos huesos. Lo primero que van a ver es que la superficie ósea de los huesos que van a estar en contacto son superficies lisas. ¿Por qué tiene que ser lisas? Porque ellas no tienen que permitir el roce y fricción entre la estructura que se están articulando. Además de eso, esa superficie ósea debe ser lisa por los cartílagos hialinos. Ese cartílago hialino le va a permitir que no haya choque hueso con hueso, sino que le va a servir como de amortiguación. Después de ese cartílago hialino, esta articulación sinovial va a estar cubierta por una membrana gruesa, una capa fibrosa que es lo que se denomina cápsula articular. Por fuera esa cápsula articular va a haber una protección que es lo que nosotros denominamos ligamentos. Entonces, ¿qué es un ligamento? No es más que una estructura fibrosa que me protege a toda articulación sinovial. No confundan ligamento con tendón. Un tendón es una prolongación de un músculo, es lo que usa un músculo, es parte del músculo. El tendón ayuda al movimiento del músculo,
mientras que el ligamento no tiene nada que ver con los músculos. El ligamento es una estructura que une hueso con hueso y lo que hace simplemente es reforzar la cápsula fibrosa de las articulaciones sinoviales. Hablamos ya de 4 componentes. Ahora el quinto componente de toda articulación sinovial es el color verde, es la membrana sinovial. Esta membrana sinovial es la que forma el espacio sinovial y está totalmente ocupado por el famoso líquido sinovial, que es la estructura que me va a ayudar a amortiguar esa articulación de manera que estos 6 componentes funcionen. En esta lámina tenemos ejemplos de la clasificación según la forma de unión o material que la une los huesos en cuestión. Tenemos articulaciones fibrosas, articulaciones cartilaginosas, articulaciones sinoviales o diartrosis. La definición de lo que sería articulaciones sinoviales o diartrosis es una clasificación conjunta que se utiliza al considerar la función articular. Esto se refiere al grado de movimiento. Estas son articulaciones que se pueden mover libremente, o lo que significa que permiten una gran cantidad de movimiento, como los codos, las rodillas y los hombros. Al considerar la estructura de la articulación, las articulaciones sinoviales están formadas por huesos conectados por ligamentos y separados por una cápsula articular. El espacio entre las articulaciones se llena con una cápsula articular con un líquido sinovial lubricante. Anfiartrosis o cartilaginosa. Estas articulaciones anatómicas presentan un grado mínimo de movilidad. Los huesos no están vinculados directamente entre sí, sino separados por un fibrocartílago cuya consistencia permite que se deforme provisionalmente para proporcionar cierto grado de movimiento segmentos óseos. ¿Qué son los cartílagos? El cartílago es un tejido fibroso, no tan rígido como los huesos, pero más que los músculos, que encontramos en articulaciones, en la rodilla, en los discos intervertebrales y otros lugares. Sirve para dar movilidad a las articulaciones, para dar soporte y amortiguar. El tejido conectivo semirrígido y resistente que forma parte del esqueleto, en las que se requiere mayor flexibilidad, es indispensable para el buen funcionamiento de las articulaciones. Es la superficie de amortiguación y deslizamiento entre los extremos óseos. Al haber deterioro del cartílago se produce una enfermedad degenerativa llamada artrosis. Los cartílagos se componen de células llamadas condrocitos. Estas son las que producen y secretan la matriz extracelular, que es donde los condrocitos quedan atrapados en espacios llamados lagunas. ¿Cómo están formados los cartílagos? Están formados principalmente por una matriz extracelular y por células dispersas denominadas condrocitos. La matriz extracelular es una red de proteínas que rodea a la célula por fuera y su membrana plasmática. En esta lámina podemos observar las articulaciones anatómicas sin artrosis, que son fijas.
desprovistas de movimiento, constituidas por la unión sólida de dos o más segmentos óseos que forman así una capa protectora para los tejidos blandos que recubren. Según el grado de unión de los huesos y la amplitud de movimientos de que gozan, permiten distinguir tres tipos de articulaciones: las que no tienen movimiento o sin artrosis, las semimóviles o anfiartrosis, las móviles o diartrosis.